Hola queridísimos televidentes, nuevamente bienvenidos a Conversando con Paula. Recuerden, pueden participar a través de nuestras redes sociales y nuestros números de teléfono para que el día de hoy puedan aclarar sus dudas. Muy buenos días, Albita. Cuéntanos con quién estamos el día de hoy. Buen día, Joaida. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que nos atañe a nosotros como endocrinólogos, que lo trae la doctora María Isabel Cedeño, en el cual es especialista de oftalmología y además tiene una subespecialidad de retina y vitrio, pero además es la jefa de servicio del hospital del servicio de oftalmología del Hospital Universitario de los Andes. Bienvenida. Bienvenida, María Isabel. Gracias por invitarme, gracias por tener este espacio para el público, para poder hablarles de manera sencilla de estas patologías tan importantes y tan frecuentes. Y mira, María Isabel, hoy, como decía Alba, estamos hablando de un tema que a nosotros como endocrinólogos nos importa muchísimo. ¿Cómo afecta la diabetes a los ojitos? ¿Cómo se afectan los ojos en una enfermedad como la diabetes? Bueno, todo comienza con el mal control del azúcar en sangre, ¿verdad? Que es la glicemia, y eso va a producir cambios en la retina, que es una capa del ojo donde percibe, o una capa de nervios donde se percibe la luz y las imágenes van al cerebro. Entonces se daña esa capa con el acúmulo de azúcar en sangre y va causando pues los daños ahí, y empieza el paciente pues a presentar su sintomatología. O sea que esta es una de las tantas complicaciones que tiene la diabetes por el mal control metabólico. Sí, entonces a veces estas complicaciones pueden pasar desapercibidas. Las personas no pueden tener síntomas porque no perciben, pero hay algunos síntomas que pueden ser prodromos de esta patología, o sea, cuando ya está más avanzada, que es lo malo de la retinopatía diabética. Sí, cada paciente, cuando es diagnosticado con diabetes mellitus, debe asistir al oftalmólogo para poderse valorar antes de presentar esos síntomas, porque pueden haber cambios y el paciente no percibir nada. Y luego viene ya la parte aparatosa, digamos, de falla de visión, y donde están los daños más difíciles, más importantes, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuáles serían, por ejemplo, esos síntomas? Porque puede ser que, por ejemplo, yo que soy miope a veces veo manchitas, ¿me entiende? Unas manchas y se mueven, pero es por consecuencia de mi miopía. Pero sí, estos diabéticos pueden sentir algo o ver algo, o sea, antes de perder la visión. Puede haber pérdida progresiva de la visión, ¿ok? Una pérdida progresiva lenta, ¿ok? Pero eso puede ser o por opacidad del cristalino o por daños en la retina. Entonces puede haber un edema macular o una isquemia de la retina, o sea, acúmulo de líquido en el área macular, que es una zona de la retina donde vemos detalles de las cosas, nos permite ver los detalles de las cosas, o puede haber hemorragias. Entonces, hay pacientes donde pueden ver simplemente unas manchas, esas manchas pequeñas, fijas, o pueden ver unas manchas claras y ver a través de ellas, ¿ve? Él lo puede percibir así, o que la mancha le impida ver, o pueda ver a través de ella. Y otra cosa es una mancha enorme, que pueden ser las hemorragias más grandes, que le impide totalmente ver la visión, o sea, pérdida de visión, no puede ver. Sí. Okay. Esto es muy importante que lo aclaremos un poco para el público que nos está viendo. No es que el paciente, cuando inicia su diabetes, de manera pronta e inmediata va a tener estos cambios a nivel de la retina, sino que precisamente, como mencionaba nuestra compañera Alba, el mal control metabólico, el incumplimiento del tratamiento muchísimas veces y esas concentraciones elevadas de glicemia hacen que el paciente vaya teniendo cambios en ese endotelio vascular que precisamente se encuentra en la retina, y que lamentablemente pues va llevando a que esos cambios hagan que los daños progresivos lleven a que el paciente tenga su pérdida de visión. Pero pregunto,
digamos, cuando hablamos de retinopatía, que estamos hablando de esa afectación de la retina que conlleva principalmente ese síntoma de sentir que no estoy viendo bien. ¿Tiene etapas? O sea, ¿eso puede avanzar o ya cuando se establece hay daño y es irreversible? Un poco hablarle al paciente de eso. Tiene etapas, claro que sí. Es decir, el paciente cuando es diagnosticado con diabetes, hay dos tipos. Diabetes tipo 1, el paciente tipo 1 puede ir al control oftalmológico durante los primeros años después del diagnóstico. Pero el paciente diabético tipo 2, que estamos hablando de pacientes mayores de 50 años, ese paciente debe asistir los primeros meses a un control oftalmológico. ¿Por qué? Porque ya puede tener daños en la retina. Entonces, es ahí donde entra el retinólogo a valorar ese paciente y a conseguir los cambios de ese mal control metabólico que haya tenido el paciente. Ahora, ¿de qué se valen ustedes para decir se encuentra en este estadio? O sea, ¿cuáles son esas herramientas diagnósticas que ustedes tienen para eso? Bueno, muy importante el interrogatorio cuando el paciente me dice a mí qué tipo de glicemia tiene. Es decir, bueno, dicho por ustedes los endocrinólogos, hay dos tipos de pacientes en la diabetes mellitus. Está el paciente que conoce su condición y que acepta sus cambios de hábitos y que acepta el control, su tratamiento, y hay el paciente que es un completo desastre que no acepta su condición. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes? Bueno, hay que valorarlo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un examen que es el fondo de ojo. El fondo de ojo es un estudio donde vemos in vivo cambios en la retina sin hacer un procedimiento invasivo. ¿Te parece, María Isabel? Porque sé que es una cosa que tenemos que explicar con calma para los televidentes, que vamos a comerciales y en el próximo segmento hablamos más sobre eso. Recuerden, estamos para ustedes allí, pueden participar a través de nuestras redes sociales. Continuamos con Conversando con Paula. Recuerden nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. El tema de hoy es extremadamente interesante. María Isabel, sabemos que hay dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 1, el paciente con diabetes tipo 1, estos niños, tienen que ir tiene un periodo de 5 años para ir al oftalmólogo. Pero el diabético tipo 2, al ser inmediatamente diagnosticado, pues la importancia de él es ir inmediatamente al oftalmólogo. O sea, nosotros los endocrinólogos lo diagnosticamos y lo referimos al oftalmólogo para realizar el despistaje y saber en qué etapa está de la retinopatía diabética o si no tiene retinopatía diabética. Pero me gustaría que detallaras la importancia de tu consulta, de ese examen que le tienes que hacer a ese diabético. Bueno, así es. El diabético llega al consultorio y lo que hacemos es un examen de fondo de ojo. Es un estudio no invasivo que es cómodo para el paciente y cómodo para el examinador, donde podemos ver in vivo la retina y los vasos sanguíneos del ojo. Ahí es donde mayormente la retinopatía ataca, ¿ok? Y podemos ver esos cambios que nos pueden llevar a tomar medidas. Llámese estudios que nos ayuden a ver cómo está microscópicamente esa área, sobre todo el área macular, que serían la angiografía fluorescénica y el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica. Son estudios específicos de la retina que nos permiten ver más allá del poder de mi vista, para poder ayudar a ese paciente si hay algunos cambios o no de en el fondo de ojo. En el fondo de ojo. Una vez establecido el diagnóstico, que lo hacen precisamente a través de estos métodos alternativos que tienen de estudios de imágenes y además del fondo de ojo que clínicamente pues a ustedes les aporta muchísimos datos. ¿Qué tiene el oftalmólogo para ofrecer a ese paciente diabético en relación al tratamiento
¿sí? Y si realmente esta retinopatía podemos en cierto modo detenerla en su avance. O sea, ¿con qué cuenta la oftalmología para ayudar al paciente con retinopatía diabética establecida? Ajá. Primero, el control metabólico del paciente. El paciente tiene que controlar su glicemia para poder detener un poco esos avances. Ya luego entramos los retinólogos y podemos ofrecer, según lo que se encuentra en los estudios, o unas inyecciones de anti-VEGF o láser, sensiones de láser con argón, o ya vitrectomía en caso de que es cirugía. Ya es una cirugía que es en casos más avanzados y con más riesgo de desprendimiento de retina. Okay, o sea, estoy entendiendo que de repente estos pacientes, además, en medio del tratamiento, pueden llegar a presentar complicaciones, Marisabel. O sea, ¿qué complicaciones hay en un tratamiento de estos donde escucho que, bueno, puede haber incluso uso de inyecciones en retina, hacer una vitrectomía? ¿Cuáles son esas consecuencias que hay en el paciente cuando recibe este tipo de tratamiento? Mira, la principal consecuencia o complicación sería la infección. Estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Pero con eso ya sabemos y tomamos medidas previas. El paciente lleva un tratamiento previo antes de ir a la inyección o antes de ir a la cirugía, para evitar, obviamente en el quirófano también se toman las medidas para evitar una infección. Eso sería lo primordial o lo más frecuente. Aparte de eso, por ejemplo en la cirugía, pues sí hay riesgos porque ¿qué pasa? En la retina, no hemos hablado de eso, hay crecimiento, o sea, esa alteración que hay de esos cambios, hay acúmulo de líquido, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, el edema macular, pero también hay crecimiento de nuevos vasos, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento de los nuevos vasos vienen acompañados de fibrosis, y esa fibrosis viene a traccionar la retina y a desprenderla. Entonces, esos son ya problemas avanzados que ameritan cirugía y que, bueno, que tienen que tomarse las medidas correspondientes para evitar las complicaciones como una infección. Ajá, yo quiero, fíjate lo que estás diciendo. Estos son como etapas y yo quiero hacer el llamado a la atención a la población, que todas estas consecuencias es por el mal control metabólico. Sí, ¿Okay? Fíjese que la doctora no ha nombrado que la insulina es la que va a traer estos daños. No. Y quiero hacer el llamado de atención de esto porque a veces nosotros como endocrinólogos, Huaida, vamos a indicarle el tratamiento porque ya no los hipoglicemiantes no funcionan para un buen control metabólico, tenemos que indicar la insulina. Y está como el miedo del paciente a administrarse la insulina porque dice que eso es lo que le va a traer la pérdida de la visión, ¿ok? Y no es así, fíjate lo que está diciendo la doctora, que es el mal control metabólico el que va a traer todos estos daños, que si cuando van a la consulta de una vez de diagnosticado hacen su fondo de ojo y ven si está bien, pues no necesita estudios avanzados, pero si hay lesiones sí necesita los estudios avanzados que ya los nombró la doctora, pero dependiendo de esas lesiones va a ser el tratamiento. Pero fíjense que la doctora está diciendo que todo esto se puede prevenir si hay un buen control metabólico y además si van al oftalmólogo cuando son diagnosticados los diabéticos tipo 2, porque los diabéticos tipo 1 pues tienen que ir a los 5 años, ¿sí o no? Así es. Y es muy importante, y de eso vamos a hablar en el próximo segmento, un poco de cuál es tu experiencia y cómo ven los avances en el paciente que realmente cumple el tratamiento, que realmente acude a su control, no solamente con su médico endocrinólogo, sino también con su médico oftalmólogo, para, digamos, detener el avance de esta enfermedad y para incluso en algunos momentos intentar retroceder, porque muchos de ellos que llegan con esos síntomas encontrarán una muy buena mejoría con estos tratamientos que ustedes aplican directamente en retina. Entonces, no se olviden, estamos en Conversando con Paula, hablando el día de hoy acerca de la retinopatía diabética con la doctora María Isabel Cedeño. Tendrán la oportunidad de aclarar sus dudas en el próximo segmento.
Continuamos Conversando con Paula, un tema extremadamente interesante. Recuerden nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos porque estamos en la sesión de preguntas. Marisabel, hablamos que el diabético tipo 1, el diabético tipo 2, cuando tienen que ir a los controles, pero también hablaste de la retinopatía y cómo puede afectar el mal control metabólico la retina, y hablaste de una neovascularización. Entonces es importante que la población sepa los tipos de retinopatía y su estadiaje. Háblanos sobre eso. Bueno, la retinopatía diabética tiene una clasificación a nivel internacional. Pero a grandes rasgos hay dos tipos, la retinopatía diabética no proliferativa y la retinopatía diabética proliferativa. Cuando hay esas alteraciones de la glicemia en sangre, pues ya hablamos de que se alteraba la retina, entonces pueden ocurrir cambios. Esos cambios esos vasos se pueden tapar, obstruir, ¿verdad? Y producir isquemia del área macular o producir hemorragias o depósito o líquido, extravasación de líquido y depósitos de material, ¿verdad? Que eso al paciente le va a causar disminución de su agudeza visual. Entonces, la retinopatía, eso es en la no proliferativa. En la proliferativa es cuando ya hay una isquemia tal que el cuerpo reacciona liberando un factor de crecimiento endotelial, así se llama. ¿Qué pasa con ese factor? Que empiezan a crecer venitas o capilares, ¿verdad? Pero de paredes con muy mala calidad. Que con cualquier esfuerzo que el paciente haga, pues se rompen sus paredes y se extravasa la sangre y entonces causan las hemorragias. Esas hemorragias que hablábamos anteriormente, de esas manchas que puede tener el paciente fijas, eso puede ser hemorragias que tenga a nivel de la retina y el paciente no pueda ver bien. Entonces, esos vasos pueden venir acompañados o de hemorragias por el esfuerzo, pequeños esfuerzos, llámese estornudo fuerte, toser fuerte, levantar peso. Esos esfuerzos pueden causar eso. También esos vasos pueden tener un crecimiento de fibrosis y esa fibrosis que va acompañada con esos vasos de muy mala calidad traccionan la retina y entonces puede causarle al paciente el desprendimiento de retina. Por otro lado, la neovascularización es el crecimiento de esos vasos nuevos, puede obstruir el iris, a nivel del iris, el flujo del humor acuoso, que es el que circula por el ojo, pero entonces obstruye su drenaje y puede aumentar la presión intraocular y así causar un glaucoma neovascular. Wow. Entonces son varias complicaciones que el paciente no logra visualizar a futuro porque no lo sabe, obviamente, porque no acude a la consulta con el oftalmólogo y pues ocurre todo esto que ya para nosotros pues tratamos de mejorarle, obviamente, de hacer todo lo posible porque recupere esa visión, pero muchas veces pues es muy tarde. Fíjate que habló de tres complicaciones, no solamente la retina, sino también el aumento de la presión intraocular y también las hemorragias. O sea, habló de varias complicaciones que puede traer un mal control metabólico. Tenemos muchísimas llamadas. Quisiéramos darle la oportunidad a las dudas que el público tiene. Vamos con la primera llamada. Sí, bueno. Hola. Me llamo a David Pereira, mi cédula es 27398123. Mi pregunta era la siguiente: a mi papá le diagnosticaron diabetes, entonces ¿qué puedo hacer o qué consejos o tips me dan para cuidar su salud ocular? A su abuelita, que es diabética, fue lo que entendí, y está preguntando que cuáles son entonces esas medidas que debe tener un paciente diabético para evitar el desarrollo de estas retinopatías. Bueno, las medidas, estamos hablando de una condición multidisciplinaria. Tiene que ir al endocrinólogo, obviamente, acudir al oftalmólogo,
y si es necesario, pues también es muy importante, aquí entra el nutricionista, ¿sí? Porque tiene que hacer cambios de hábitos ese paciente. Cuando ya el paciente acepta su condición, entonces logra su control metabólico y obviamente pues acudir a las consultas y a lo que las recomendaciones pues en las consultas. Pregunta alguien aquí por redes, doctora, ¿por qué es importante realizarse la hemoglobina glucosilada? Bueno, la hemoglobina glicosilada nos da una idea del promedio en glicemia o de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses que ha tenido el paciente, porque obviamente está llegando nuevo a nuestra consulta y no lo conocemos. Entonces, eso aunado al examen de fondo de ojo, donde nosotros los retinólogos vemos el cambio que hay en la retina, pues podemos ver si el paciente ha estado controlado o no. Ok, y pregunto, Marisabel, que bueno, se nos está yendo el tiempo y la verdad es que hay muchas dudas en el ambiente, pero sí es importante, digamos que, sobre todo a las madres que tienen a hijos con reciente diagnóstico de esta enfermedad, llevarles ese mensaje de que es indispensable el buen control metabólico de los niños para evitar que a futuro puedan tener entonces este daño a nivel de retina, y que definitivamente el paciente diabético tipo 1 y el paciente diabético tipo 2 debe acudir con regularidad al médico tratante y a su médico oftalmólogo para precisamente prevenir, detener y ayudar al alivio de esta patología. Disculpen, quiero llamar porque yo creo, sobre todo las embarazadas diabéticas tipo 1. Así es. Las embarazadas diabéticas tipo 1, durante su embarazo empeora la retinopatía. Entonces, no sé si quieres hablar, hacer como un llamado de atención. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Creo que nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, ¿podrías dar ese último tips? Sí, sería un tema pues más largo, pero simplemente el cambio del embarazo altera la refracción ocular. Ahora, aunado esto a problemas de glicemia, llámese hiperinsulinismo o curva de tolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, ya obviamente tiene el paciente que acudir al oftalmólogo, al retinólogo, que es el que debe hacer los tratamientos requeridos. Bien, se nos agota el tiempo. En otra oportunidad seguro te vamos a volver a tener aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Marisabel, por haber acudido a este programa. Y en el próximo programa tendremos a la doctora Blanca Barrueta hablando acerca del uso de tapabocas y sus consecuencias. Los esperamos en el próximo programa. Gracias por estar allí. Gracias. Gracias, Marisa.